¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Arrancamos vuelta alrededor del Santiago Bernabéu después de esa victoria del Real Madrid ayer en San Mamés por 0-2, pero lamentando la lesión de larga duración también de Eder Militao, misma lesión que Thibaut Courtois. Así que nada, desde aquí mucho ánimo a los dos jugadores que se van a perder, pues bueno, la mayor parte de la temporada y tocará, pues bueno, tratar de apretar ahora a ver si conseguimos pues suplir la baja de estos dos enormes jugadores, que es una auténtica faena. Vamos a arrancar con la vuelta alrededor del estadio. Empezamos por esta parte del fondo sur, echando un vistazo a esa piel envolvente que muy pronto va a terminar de cerrar esta franja que estáis viendo aquí en el fondo sur. Durante los últimos días hemos estado viendo cómo han estado trabajando con las plataformas elevadoras. La guía vertical de la derecha, fijaos que ya tiene todos los soportes en U instalados, y en la de la izquierda estos días hemos estado viendo trabajos con la plataforma elevadora para ir preparando esas perforaciones que hay a lo largo de la guía vertical. Irán apareciendo esos soportes en U a no mucho tardar, y después se irán colocando esos módulos para el apoyo de las lamas. Además soy bastante optimista al respecto, porque en la zona próxima a la entrada a la tienda oficial del Santiago Bernabéu tenemos esas lamas esperando para irse instalando antes de que comience la temporada. Así que es muy probable que esta esquina de la Torre B, en la esquina suroeste del Santiago Bernabéu, la veamos ya totalmente configurada con las lamas de la piel envolvente. Vamos a ir bordeando ya la esquina de la Torre B. Nos fijamos en los materiales que tenemos almacenados en esta zona del estadio para ir disponiéndolos a lo largo de estas partes del Santiago Bernabéu. Al fondo vemos la esquina, bueno, esa Torre B en su parte inferior, que muy pronto comenzará a cubrirse de lamas. Y hablando de lamas en la parte inferior de la Torre B, permaneced muy atentos a la vuelta exterior, porque aunque hoy que es domingo está la cosa muy tranquilita, en la esquina del fondo norte, en el córner noroeste, tenemos novedades importantes, porque comienzan a aparecer ya esas lamas verticales cubriendo la parte inferior de la torre y poniéndose igual de lo que hemos visto en esta parte de Paseo de la Castellana con la Torre B y la Torre C, que es la que tenemos ubicada en el fondo norte y hacia la cual nos dirigimos. Aquí seguimos viendo esas lamas que se han ido retirando en la piel envolvente. Estas en principio no corresponderían a esa actuación que se va a llevar a cabo en el lateral oeste, en Paseo de la Castellana, en la zona más central y del fondo norte de esta fachada oeste, que ya sabéis, y lo hemos estado siguiendo estos últimos días, han estado colocando esos plásticos adhesivos para prepararse para la retirada de esas lamas que se van a llevar a taller y se van a retrabajar. Nos fijamos ahora en las piezas que serían almacenadas en esta esquina noroeste del Santiago Bernabéu. Fijaos en estos palés que están aquí todos embalados, hay piezas metálicas. Por detrás vemos esos bastidores rojos ya desmontados que han servido para la instalación de lamas en la parte superior de la cubierta. Todavía siguen faltando algunas de ellas por colocarse, y aquí, como os comentaba, pues bueno, se puede apreciar esa fachada del lateral oeste de Paseo de la Castellana con esas lamas que tienen los plásticos adhesivos colocados, y que, como os comentaba antes, pues bueno, lo que se va a hacer es retirar esas lamas para poder llevarlas a taller, cambiarle la geometría como esas que estáis viendo ahí arriba, y que de esa manera, pues bueno, al abrir el ángulo entre las distintas palas de estas lamas de la piel envolvente, se oculte algo más la viga museo que vemos por detrás. Fijaos, aquí tenemos los palés con las baldosas para ir colocándolas en la plaza peatonal que se va a ir configurando en esta zona del lateral oeste. Al fondo vemos las puertas de acceso y evacuación al estadio, ya con todas esas lamas verticales colocadas. Y recordemos que en la zona central, aunque lo vamos a ver más adelante al final del vídeo, en la zona central van a ir unas pantallas LED bastante grandes que van a cambiar por completo toda esta zona del lateral oeste de Paseo de la Castellana. Vistazo general al estadio. Vamos a continuar ahora el recorrido acercándonos más a la zona del fondo norte. Ahí vais viendo todas esas lamas instaladas que, como comentábamos antes, se iban a cambiar, alguna que se ha ido sustituyendo en esta zona para hacerle pequeños arreglos en taller, y por detrás esas lamas de la esquina de la Torre C, que dentro de muy poquito terminarán cubriéndose también en la parte inferior. La verdad es que viene desde aquí un vistazo impresionante. Tenemos un vistazo impresionante de esa visera, ¿no?, que va recorriendo la parte superior del estadio, y ahora enseguida vamos a empezar a recorrer el fondo norte, todos los materiales que se encuentran almacenados en esta esquina noroeste del estadio, y que tienen que posibilitar, pues bueno, que continúen esos cierres que estamos viendo en la parte inferior
sigue quedando algún tramo entre las costillas de hormigón pendiente de ejecutarse. Como podéis ver, pues hoy domingo hay mucho menos movimiento en la obra. Seguramente mañana arranquemos la semana con muchas novedades, sobre todo en el interior del estadio y relacionadas con los trabajos en el hipogeo y esas bandejas del césped retráctil. Fijaos los aislantes que se almacenan en esta esquina de la Torre C, en la esquina noroeste del Santiago Bernabéu. Sigo pensando que ahí todavía falta por realizarse algún tipo de cierre diferente en la zona inferior de esa Torre C. Todavía vemos cómo faltan por ir preparando estas zonas de las costillas de la piel envolvente. Fijaos que solo tienen instalados algunos soportes en U a lo largo de la guía vertical de la izquierda. La de la derecha todavía no se ha trabajado en esas perforaciones, y aquí tenemos pues, bueno, ese vistazo espectacular de toda la zona de Rafael Salgado, a lo que yo creo que prácticamente ya solo le queda, aparte de esos trabajos de peatonalización de la zona del fondo norte, yo creo que lo más destacado que nos falta aquí, aparte de cubrir la piel envolvente, es la colocación de los paneles LED que van por encima de las puertas del fondo norte. Fijaos también allí la colocación en la parte de la izquierda de esas lamas verticales. La verdad es que luce muy bien el fondo norte con esas lamas verticales de color oscuro, ya una vez se les ha ido retirando los plásticos protectores. Aquí pronto tendremos que ver los trabajos de colocación de las mamparas de las nuevas puertas de acceso en el fondo norte. Ya sabéis que igual que en la zona central del fondo sur, pues bueno, es una configuración diferente a esas lamas verticales, y ya os digo que en el acceso actual del Tour del Bernabéu pasamos por esa zona de puertas nuevas, y el material que se ha utilizado es bastante bueno, son unas mamparas de vidrio con un acabado muy bonito. Aquí podéis ver las distintas piezas metálicas que tenemos almacenadas en Rafael Salgado, muchísimas lamas para ir completando los distintos tramos de la estructura de visera, también de lamas de fachada. Aquí podéis ver las últimas que yo creo que faltan por instalarse en la parte superior de la esquina de la Torre D, y primeros movimientos que empezamos a ver por esta zona del fondo norte. Ahí tenéis esas estructuras blancas que os he comentado que creo que se van a ir colocando a lo largo de la pasarela 360 grados, luego irán fijadas ahí unas mamparas y servirá para tener, pues bueno, hay una mampara de seguridad, que no se tiren a nadie hacia el interior del estadio y que puedan tener visibilidad de todo lo que va ocurriendo en el interior del Santiago Bernabéu desde esa pasarela 360 grados. Lo mismo en las guías verticales de esta zona próxima a la línea de ascensores de la Torre D. Aquí tenemos apenas un par de soportes en U en la parte de la derecha, y seguimos esperando a que vayan avanzando esos trabajos para ir configurando el fondo norte, como hemos visto ya también en la zona inferior del fondo sur, que pues bueno, van un poquito más avanzado. También tenemos que ver cómo terminan de cerrar esa zona de los ascensores de la esquina de la Torre D. En la esquina de la Torre C sí que se ha instalado ya unas piezas metálicas que van a servir para la fijación de esos elementos que van a cubrir la parte inferior de la zona de las líneas de ascensores, concretamente en la esquina de la Torre C, y entiendo que en estas otras zonas pues bueno, irá ocurriendo exactamente lo mismo. Nos asomamos por encima de la valla, echamos un vistazo a los materiales que están almacenados en los distintos palés. Sigue habiendo lotes de ladrillos para ir entrando al interior del estadio. Fijaos que ahí todavía quedaban algunos asientos, y aquí tenéis la gran sorpresa del día de hoy en esta esquina de la Torre D, porque comienzan ya con la instalación de esas lamas verticales del cierre de la parte inferior de la torre. Ahora lo veremos desde más cerca, aquí las podéis ver. Grandísimas noticias las que nos llegan desde el Santiago Bernabéu en la mañana del domingo, y fijaos todas las lamas que hay almacenadas aquí junto a la torre en los distintos bastidores, que pues bueno, nos van a servir para ir viendo importantes cambios durante la próxima semana en esta parte inferior, y tan solo nos restará, yo creo que para el inicio de liga, ir viendo estos trabajos en la esquina de la Torre A. También ha llegado esta pieza metálica de grandes dimensiones, que imagino que servirá para el cierre inferior del estadio. No es descartable que esa pieza se pueda terminar ubicando en la zona de la línea de ascensores que os comentaba antes, y que de momento la tengan almacenada en esta zona. Y como podéis ver también en la parte inferior han ido picando el hormigón o el asfalto que había en esta parte frontal del estadio, así que están preparando toda esta zona para ir ejecutando los distintos tramos de acera que ya van ganando posiciones por la zona de Padre Damián. Ahora bajaremos también a recorrer la zona de la Plaza de Sagrados Corazones,
corazones para no perdernos ningún tipo de detalle. Como podéis ver, esta zona del lateral este es la que va más retrasada, entre comillas, en comparación con el resto del estadio, porque a lo mejor es que todavía no le toca el turno en la planificación de tareas de la obra. Fijaos también cómo han pintado, ¿no?, de rojo esa estructura de la viga frontal, ¿no? Durante estos días la hemos visto con los nervomitales y cómo se estaba trabajando. Tenemos también paneles en esta parte inferior del estadio almacenados, y ahí vais viendo pues bueno, toda la zona interior del nuevo edificio del lateral este, que durante estos últimos meses del año va a ir sufriendo una transformación espectacular una vez se haya terminado ya con el cerramiento de los distintos muros que han ido creciendo y que todavía se siguen ejecutando en el interior del estadio. En la parte inferior tenemos ya las piezas preparadas con los módulos para el anclaje de las lamas inferiores que irán convergiendo y divergiendo en esa parte del estadio, y fijaos pues cómo han ido avanzando todos esos trabajos de nivelación de superficies en esta zona de Padre Damián, toda la zona ahí hormigonada, y fijaos la gran cantidad de materiales que tenemos todavía dispuestas en estas zonas, que imagino que cuando de comienzo la temporada pues bueno, seguirán valladas parcialmente con esas vallas de obra y irán ahí de momento manteniendo pues los distintos materiales que tengan que seguir utilizando los días que se pueda trabajar cuando lo permita el calendario de partidos del Santiago Bernabéu. En la parte trasera veíamos muchos palés con esas baldosas de los acabados finales que se están instalando en la parte frontal, ¿no?, del Santiago Bernabéu. Mañana vais a tener un vídeo con imágenes desde una de las azoteas próximas al Santiago Bernabéu, e iremos viendo cómo se va configurando toda esa zona del estadio, así que ya sabéis, estad muy pendientes al vídeo de mañana que se va a publicar, que creo que vamos a ver cositas interesantes. Aquí seguimos viendo esas lamas rejilla en su mayoría. Fijaos que la de abajo creo que es una lama mixta, de estas que tiene reja y lama. Aquí hacemos un zoom para que veáis mejor pues bueno, cómo están configuradas esas lamas, y esta de aquí abajo no, la de abajo parece que es una lama normal, ¿no? Aquí vamos viendo también los acabados en la zona de la rampa de acceso al parking subterráneo de la Plaza de Sagrados Corazones. Esta será la entrada de autobuses y camiones. Ya sabéis que tiene el doble de altura que el resto de plantas para posibilitar pues bueno, la entrada, salida y maniobra de estos grandes trailers. Y también vamos a ir viendo pues bueno, cómo se va configurando esta futura Plaza de Sagrados Corazones, que creo que nos va a sorprender bastante el aspecto que va a presentar de cara al inicio de la presente temporada. Vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido hacia el fondo sur. Ahora enseguida entraremos al interior del Santiago Bernabéu para no perdernos ningún tipo de detalle. Fijaos ahí esas baldosas que de momento están integradas. Yo creo que aquí todavía falta trabajo por realizar. No creo que sea, no va a ser este el acabado final. Estaba fijándome en ese pequeño escaloncillo, ¿no?, que veíamos en la zona que delimita con la zona que se va a jardinar, así que todavía faltan por colocar aquí las distintas baldosas de la acera que se va a ir construyendo en la zona de Sagrados Corazones. Echamos un vistazo a esa estructura de la visera del lateral este, la espectacular fachada de la Plaza de Sagrados Corazones, que sin duda arquitectónicamente para mi gusto es la que mejor se ha resuelto. Aquí tenemos pues bueno, esa zona que se ha ido ya más o menos dibujando, ¿no?, la entrada a esa planta -1 del parking de Sagrados Corazones. Recordemos que este parking no tiene nada que ver con los dos parkings que se van a construir, uno en Paseo La Castellana y otro a lo largo de toda la calle de Padre Damián. Pronto iré preparando un vídeo sobre esos parkings para pues informaros de cómo va el proceso de uno de los elementos que también va a servir para que el Santiago Bernabéu pues bueno, sea todavía más atractivo para poder atraer eventos de distinto tipo que se diferencien de los partidos de fútbol. Veíamos ahí al fondo las lamas que se han ido colocando en esa plaza de Sagrados Corazones. En el vídeo de mañana vais a ver cómo los únicos tramos que faltan por colocarse de esas lamas horizontales son los que hacen un cambio de curvatura en esa losa de hormigón, y entiendo que a lo mejor por eso todavía no han llegado a la obra. Ahí estamos viendo la zona del fondo sur, ya casi. Fijaos cómo han ido trabajando en la ejecución de las distintas arquetas, y para el paso de las instalaciones ya se estuvo realizando pues bueno, todo ese trabajo de picar las zanjas
seguir creando las distintas conexiones entre estas arquetas en la Plaza de Sagrados Corazones. Siguen quedando esas lamas pendientes de instalarse en la parte inferior de la esquina de la Torre A. Ya sabéis que ahí convergerán esas 5 líneas de lamas que tenemos, quedará tan solo una que irá bordeando la parte inferior de esta torre hasta luego partir en esta zona del fondo sur, donde por cierto veíamos que ya tenían los módulos de apoyo de lamas en la parte inferior, y estas guías verticales todavía están pendientes de configurarse, como hemos visto en la zona del fondo sur pero próximo a la Torre B, y en la zona del fondo norte próxima a la Torre C. Ahora, chicos, vamos a seguir avanzando hasta entrar en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos echando un último vistazo a esa parte inferior del estadio, que ha ido ganando bastante velocidad en lo que respecta a la colocación de las distintas puertas de apertura y cierre del estadio. Esta es la zona de la tienda y ahí podéis ver pues, bueno, esas nuevas puertas que están instaladas. Accedemos ya al interior del Santiago Bernabéu para ir viendo los últimos avances que se han ido produciendo. Todavía tenemos algún que otro panel LED del videomarcador dispuesto en esta plataforma auxiliar del fondo norte, pero eso sí, hay que destacar que esos paneles son los que van instalados en la parte trasera, ¿vale? No en la sección que ahora vamos a ver que está más avanzada, no esas grandes pestañas, tanto fondo norte y fondo sur, que ya están configuradas, sino que son para esas pantallas que se están construyendo en la parte interior y que dan hacia las filas más elevadas del fondo norte. Fijaos en la losa de hormigón en la parte final de la grada del fondo norte, cómo han ido levantando esa moqueta césped artificial de color azul para ir haciendo pues, bueno, distintos arreglos en esa zona de grada. Aquí vemos la situación en la que se encuentra esta plataforma. Entiendo que tienen que terminar lo antes posible de instalar los paneles LED que sean necesarios para poder retirar toda esa plataforma y poder trabajar ya en la grada alta y baja del fondo norte. Echamos un vistazo a ese anillo de asientos que tenemos en el primer anfiteatro. Por la parte trasera podéis ver pues, bueno, cómo se van configurando la colocación de esos primeros asientos VIP que hemos visto llegar en la zona de los palcos del fondo norte. Parece que se ha avanzado también un poco, ligeramente, en la configuración de esos palcos, aunque en estos más próximos a la esquina pues bueno, siguen faltando por colocarse algunos tramos de las mamparas, al igual que seguimos viendo muros de ladrillo por el interior, así que esos paneles de pladur que veíamos anteriormente en Rafael Salgado entiendo que irán destinados a ir terminando esos trabajos de configuración en los palcos VIP del primer anfiteatro, que vamos a ver si algunos de ellos pueden estar ya disponibles para esa primera jornada de liga el próximo día 2 de septiembre frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. En el fondo norte siguen quedando algunos asientos normales por terminar de fijarse a los soportes. Fijaos en esa zona donde se encuentra el pasillo de acceso a esos sectores del primer anfiteatro, al igual que todavía seguimos esperando a que terminen de configurarse la instalación de esos distintos tramos de mamparas a lo largo del primer anfiteatro y de muchos de esos balcones de los palcos VIP. Ahí os estoy mostrando esa parte que queda justo por encima del anillo LED del primer anfiteatro y que, como ya sabéis, pues bueno, ahí se instalan esas mamparas para sustituir a unas antiguas, antes había una antigua línea de barandillas, y pues bueno, con esto el estadio luce más moderno. Seguimos manteniendo por supuesto esas medidas de seguridad y además mejoramos la visibilidad de esas primeras líneas de grada del primer anfiteatro. Hay que destacar que todavía faltan por instalarse unas mamparas que son un poquito más elevadas de las que hemos visto instaladas en todo ese anillo y que coinciden con las zonas de los pasillos de acceso y evacuación. Ahí echamos un vistazo al segundo anfiteatro. Ahí vais viendo la colocación de todos esos asientos que pronto, esto es la parte que más me intriga a mí, cuándo van a realizar el cambio de los asientos del segundo anfiteatro, porque si os fijáis en esa parte central tenemos asientos abatibles, el resto de asientos son asientos rígidos en L. De hecho, fijaos, hay como una pequeña zona en la que están algo más elevados porque están las juntas de dilatación de la grada, y pues bueno, esa zona del fondo norte y también en el fondo sur, el año pasado durante la disputa del Mundial de Qatar se hizo obra para elevar la altura de la grada y colocar esos asientos abatibles y recibir el feedback de
los aficionados de cómo se encontraban, de cómo se veía esa zona, para posteriormente replicarlo en todo el segundo anfiteatro. Y pues bueno, de acuerdo a la última información que dio el nuevo Estadio Bernabéu, diciendo que todo el estadio va a contar con asientos abatibles, doy por hecho que se va a cambiar también en todo el segundo anfiteatro, pero para realizar eso va a haber que hacer esa obra que ya se hizo en fondo norte y fondo sur, de elevar ligeramente unos centímetros la altura de la grada, cambiar también un poco y tabicar, ¿no? Y hacer, bueno, y hormigonar esa parte de la tabica para poder colocar los asientos los asientos abatibles. Así que es una obra de bastante importancia que yo ahora mismo, pues bueno, no termino de ver muy bien en qué momento de la temporada lo van a ir haciendo. Me preocupa menos la zona del tercer y cuarto anfiteatro. Ya hemos visto en vídeos, y luego vais a ver más hacia el final de este vídeo, cómo ya están sustituidos los asientos en la zona del córner noroeste y suroeste del cuarto anfiteatro, y ahí arriba pues bueno, es diferente porque son piezas prefabricadas de hormigón, se mantiene mucha mejor la geometría y se pueden cambiar directamente los asientos unos por otros. Lo único que hay que hacer es retirar todas esas barandillas metálicas que estáis viendo ahora mismo en la zona, retirar los pasamanos de acceso a los pasillos y retirar por supuesto los asientos, dar el tratamiento oportuno al hormigón, pintar de gris para perder de vista ese color naranja de los pasillos y cambiar los asientos. Pero es verdad que sobre el propio hormigón de la grada no hay que actuar como sí que hay que hacerlo en la zona del segundo anfiteatro. Estamos viendo toda esa línea de palcos VIP que separan tercer y cuarto anfiteatro, con esas piezas metálicas soldadas en la parte superior de esas estructuras blancas, que son las que van a posibilitar que se oculten tras de sí esas escaleras triangulares que, pues bueno, estéticamente chocaban bastante en el estadio. Ya sabéis que se va a homogenizar bastante todo ese anillo de palcos VIP que recorre la parte superior del tercer anfiteatro desde el fondo norte, pasando por el lateral oeste y hasta el fondo sur. Subimos a la zona más elevada del cuarto anfiteatro. Ahí vais viendo cómo todavía mantenemos parte de esas vallas de seguridad en la parte superior de las gradas, que sí que se han estado tocando en la zona del fondo sur, al igual que podéis ver pues bueno, esas mamparas que delimitan el paso de esas 4 tubulares del sistema DAX, que sirve para controlar las cargas de la cubierta. Y vamos echando un vistazo a toda esa zona y vamos a seguir muy de cerca a ver cómo se termina de configurar esa parte superior de la grada, que yo creo que ya lo están haciendo en la zona del fondo sur. A ver si los próximos días pues bueno, vamos viendo novedades. Llegamos a esa parte superior del restaurante panorámico ubicado encima de la torre D. Durante estos últimos días pues bueno, hemos visto trabajos en esa zona para ir configurando las distintas estructuras metálicas y colocar los embellecedores, y ahí tenemos esas piezas de color en rojo que imagino que servirán para realizar el cierre estético, pero que irán con chapas metálicas. Vemos la parte superior de la parte final de la cubierta del fondo norte. Ahí colocaron esa torre de andamios, abrieron ese hueco, ¿no?, entre las lonas de la cubierta del fondo norte, y entiendo que lo están utilizando para pasar materiales hacia la zona del videomarcador 360 grados, concretamente hacia la zona trasera, que hemos estado viendo en el vídeo del pasado viernes, como pues bueno, van colocando ahí los distintos paneles para configurar esas pantallas LED enormes que darán hacia la grada. Tendremos 2 en la zona del fondo norte, 2 en la zona del fondo sur y 3 en cada uno de los laterales. Lateral este 3 pantallas, lateral oeste otras 3, haciendo un total de 10 pantallas LED de dimensiones también bastante importantes. Ahí vamos viendo cómo va quedando también la configuración de este tramo del fondo norte del videomarcador 360 grados. Todavía falta por hacer esos ajustes, ¿no?, en los elementos embellecedores que tiene el videomarcador en esa zona de las diagonales. Ya sabéis, en los fondos tenemos un máximo de 5 hileras de paneles LED, teniendo una altura próxima superior a los 10 metros de altura. Luego en el resto del estadio, en las zonas curvas y en los laterales, tendremos
3 hileras de anillos LED y ya os garantizo que es bastante espectacular cuando lo ves aquí en el estadio. Nos fijamos ahora en la grada del lateral oeste, en la zona más elevada, todavía faltan por colocarse asientos, ya lo he venido comentando en los últimos vídeos, y me gustaría destacar pues bueno, que se está trabajando en la colocación de los paneles embellecedores que van en la parte superior de la grada. Ahora mismo vemos la mayor parte de ellos cubiertos con esos plásticos negros, pero si os fijáis en esta parte que se va aproximando al fondo sur del lateral este, vais viendo esos paneles grises en la zona más elevada y van a ir pues bueno, cambiando considerablemente toda esa parte de la estructura. Vemos movimientos en esa parte de los andamios, seguimos esperando pues con bastantes ganas que vayan instalando ya esos elementos embellecedores en el lateral de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en la zona del fondo sur y fondo norte. Vamos recorriendo ahora mismo la zona más elevada del gallinero, donde se encuentra ubicada ahora mismo la actual zona de prensa. Son esos asientos que veis ahí, una zona de prensa que ha aumentado considerablemente el tamaño en comparación a cómo lo teníamos antes, y ahí podéis observar pues bueno, también cómo se van extendiendo esas mamparas de vidrio a lo largo de toda esta zona del graderío de Padre Damián. Ya tenemos también colocación de buena parte de esos pasamanos a lo largo de los pasillos que van pues bueno, generando esos sectores en Padre Damián. Vamos a seguir recorriendo nuevamente la grada en la parte inferior. De momento ahí se mantiene esa barandilla provisional, ¿no? con esa malla de seguridad, pero en esa misma zona no sé si ya empiezan a verse esas piezas metálicas de colocación de las distintas mamparas de vidrio. Vamos llegando ya a la zona del segundo anfiteatro casi, ¿no? Donde se está trabajando en la ejecución de ese tramo final de la visera de los palcos VIP, donde todavía seguimos viendo bastantes puntales, y si vamos viendo los trabajos en esta zona de Padre Damián, segundo anfiteatro, fijaos cómo es una de las zonas del estadio que no descansa. Hay otras zonas del Santiago Bernabéu que bueno, pues que no son tan prioritarias, pero en la grada del lateral este sí que hemos ido viendo muchísimo movimiento a lo largo de estas últimas semanas para tratar de configurar esa zona que tiene que estar habilitada para el inicio de liga, ¿eh? Recordemos, en algo menos de 3 semanas, yo creo que 3 semanas sería desde ayer sábado, tiene que estar toda esta zona configurada un par de días antes ya con los nuevos asientos instalados, así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Fijaos que están terminando el hormigonado de algunos de los pasillos de los sectores, hay que seguir colocando esos pasamanos, las mamparas de seguridad, y por supuesto hay que darle esa capa de imprimación y después las 2 capas de pintura para ir pintando toda la grada de manera homogénea, como vemos en los niveles superiores, hasta después colocarle pues bueno, los soportes metálicos, bueno, primero anclajes, luego soportes metálicos y finalmente esos asientos abatibles que vemos ya instalados desde hace varias semanas en la zona del primer anfiteatro. Tan solo resta por terminar de instalarse esos asientos en estos sectores centrales de la grada del primer anfiteatro, que en su mayor medida quedan justo por encima del palco de honor. Echamos también un vistazo a la parte trasera, donde se sigue avanzando en la configuración de los palcos VIP. Hay algunos, los más próximos al fondo sur, que ya cuentan con esos perfiles metálicos para ir colocando los distintos marcos de las puertas y las mamparas de vidrio de las zonas acristaladas. Y como podéis ver también en esa parte inferior de tribuna tenemos los soportes metálicos que todavía pues bueno, no han recibido esos nuevos asientos que hay que instalar en la zona, y también se trabaja para ir habilitando esta zona de la grada próxima al palco de honor. Fijaos ahí que han hecho una especie de abertura que me imagino que puede tener sentido para que desde el palco se pueda acceder a la zona VIP que hay justo debajo de estas gradas del lateral este, y que ya sabéis que va a tener pues bueno, una vista privilegiada del túnel de vestuario. Se va a instalar una enorme mampara a lo largo de las escaleras del túnel de vestuario, y la gente que estará en el palco de honor y en el área VIP, que es de Emirates, que está justo entre el palco y los banquillos, tendrán acceso a toda esa zona, y por eso han abierto esas nuevas escaleras contiguas al palco de honor. Ahí estáis viendo la zona de tribuna en la que se ha estado trabajando durante estos últimos días, durante estas últimas semanas, en el cambio de la huella. Ahí vais viendo los distintos tramos de escaleras que están todavía encofradas y que se tienen que hormigonar.
Recorremos ahora toda la parte inferior de la grada del lateral este. Fijaos cómo tienen ahí preparadas esas piezas metálicas. Están ahora en la parte izquierda inferior de vuestras pantallas y que se van a ir instalando durante los próximos días en las esquinas del Santiago Bernabéu para ir dándole pues, bueno, ese aspecto curvo y posibilitar la instalación de los distintos paneles del videomarcador. Fijaos también en los banquillos cómo ya tienen instaladas la visera, cómo se está trabajando ahí en esa bocana del túnel de vestuarios y cómo tenemos esos pequeños paneles de encofrado de color amarillo para hormigonar esa zona sobrelevada donde irán las dos filas de asientos que constituirán los banquillos local y visitante del Santiago Bernabéu. Seguimos recorriendo la zona, todavía no han vuelto a abrir la grada abatible del lateral este, terminaron ya de izar la estructura del videomarcador que faltaba en ese córner sureste del estadio y de momento pues bueno, no tenemos noticias de que vayan a abrir nuevamente esa esquina de la grada abatible. Echamos un vistazo a la zona superior del córner sureste donde va ubicada la unidad de control y vigilancia del Santiago Bernabéu, ya sabéis, una parte más enfocada a todo el tema de seguridad, cámaras, tornos y también todo lo que va ocurriendo en las gradas y alrededores del Santiago Bernabéu, y otra unidad de control más enfocada a todo el tema tecnológico, videomarcador, luces y sonido para que pues bueno, la experiencia en el estadio sea una auténtica pasada para todos los espectadores que vengan al estadio. Hoy estamos viendo la zona del cuarto anfiteatro donde en estos últimos días pues bueno, hemos visto que están trabajando, al igual que ya ocurrió en el fondo norte, en esas zonas en torno a las columnas que atraviesan la grada del cuarto anfiteatro, las columnas tubulares que conectan con el sistema DAX, tanto fondo norte y en fondo sur. Ya hemos repetido que no habrá ningún tipo de afección a la visibilidad de esas zonas y aquí podéis ver pues bueno, cómo se encuentra esa zona del córner suroeste. Pequeños movimientos para ir retirando y organizando pues las piezas que tenemos en el estadio. Ahí van para arriba, yo creo que lo están sacando con una de las grúas torre y son los distintos tramos que han constituido esas plataformas auxiliares que han estado instaladas a lo largo de la grada del lateral este y el lateral oeste. Y pues bueno, como ahora mismo está la grada abatible de Padre Damián cerrada, la única manera que tienen de meter y sacar materiales del estadio es con la ayuda de esa grúa del fondo sur. Ahí vais viendo cómo ya sobrepasan la altura de la cubierta y van pivotando para sacarlo a esa esquina de la plaza de Sagrados Corazones o bien depositarlo en la zona de Avenida de Concha Espina en el fondo sur. Ahí estáis viendo también la estructura del videomarcador 360 grados que cuelga bajo la cercha del lateral este, como ya estaba configurada, y cómo en distintos tramos van apareciendo esos andamios para posibilitar la instalación de los paneles LED durante los próximos meses. Echamos un vistazo a la zona del primer anfiteatro, que desde hace un par de días ya está pintada en su totalidad. Imagino que ya cuenta con los anclajes para la colocación final de esos soportes metálicos que posibilitarán la instalación de los distintos asientos que ya hemos visto en el fondo norte, están bastante avanzados y que van cobrando importancia a lo largo de todo el lateral oeste. Mientras tanto también pues podéis observar cómo en la parte trasera tenemos esos palcos VIP pues ya configurados con sus distintas puertas, marcos metálicos y mamparas instaladas, y tan solo falta pues ir viendo cómo por la parte frontal se van configurando esos balcones, ¿no? Esas terrazas con los palcos VIP que hemos visto en el fondo norte. Continuamos ahora por la zona del fondo sur, viendo cómo van terminando esos trabajos de hormigonado de las últimas gradas del fondo sur, grada alta. Veis esos paneles de encofrado y todavía se ven ligeramente las armaduras. Son unos trabajos que muy posiblemente terminen ya de ejecutarse durante la próxima semana. Esta semana hemos estado viendo esos trabajos de reparación del hormigón, reparando esos pequeños daños que se produjeron en la estructura de la grada por la retirada de la plataforma
plataforma y rampa logística que estuvo cubriendo toda esa zona del estadio durante algo más de 2 temporadas y medias. Fijaos también cómo en la zona del fondo sur iban avanzando desde las líneas superiores hacia la parte baja esos trabajos de imprimación, e iremos viendo muy pronto cómo se van prolongando a lo largo de todo el fondo sur y se va pintando. Aquí tenéis la estructura del videomarcador 360 grados en la esquina del córner suroeste. Ahí vais viendo los tramos donde se van a instalar esas enormes pantallas que ya se han comenzado a montar en la zona del fondo norte. De momento del fondo sur no tenemos noticias, pero no recuerdo que mientras estuvimos siguiendo esos trabajos de configuración del videomarcador 360 grados las estuviesen subiendo, y como podéis ver, pues bueno, en toda esta zona de nuevo el mismo comentario que os hacía antes sobre la estructura del videomarcador en el lateral este. Muchos andamios ya montados entre esa estructura para poder facilitar esos trabajos durante el próximo inicio de temporada, bueno, durante esta temporada que ya está en curso tras esa victoria en Bilbao, donde desgraciadamente tuvimos la noticia de la lesión de Militao. Y fijaos cómo esas esquinas de la estructura del videomarcador se tienen que ir configurando durante estos días, sobre todo en la zona del lateral este. Ahí podéis ver de nuevo todos esos andamios que van cobrando importancia y que, pues bueno, será muy interesante ir siguiendo el uso que les van a ir dando durante los próximos meses, donde, pues bueno, se va a apretar bastante para tener ese videomarcador 360 grados configurado lo antes posible. Ahí de nuevo vamos acercándonos a esa esquina del fondo norte, donde, pues bueno, dejaron ahí colocada esa pieza en diagonal hacia abajo, pero siguen faltando tramos de estructura por colocarse en toda esa zona, e imagino que lo iremos viendo próximamente, porque ya sabéis que durante la próxima semana, esta próxima semana que vamos a arrancar, es muy probable que durante estos primeros días veamos ya salir del hipogeo las primeras bandejas del césped retráctil, así que vienen días muy moviditos para seguir las obras del estadio. Fijaos el aspecto que presenta la losa de hormigón con esos movimientos logísticos para, pues bueno, ir organizando todo y poder trabajar de manera lo más eficiente posible durante estos primeros días. Entiendo que deberían ir dejando la parte del lateral oeste despejada para poder ir sacando todas esas bandejas lo antes posible. Fijaos ahí también cómo están sacando materiales. O sea, yo creo que todas esas piezas que van acercando hacia esa zona del estadio, como hemos visto antes, pues bueno, lo que están haciendo es ir sacándolo para afuera, para ir dejando solo lo esencial sobre esta losa de hormigón que durante estas semanas, es que si os fijáis, mirad el lateral oeste cómo lo van dejando cada vez más vacío. La tapa del hipogeo se elevará y se meterá parcialmente bajo la grada del lateral oeste, y es muy probable que por lo menos las primeras bandejas o la primera bandeja la veamos salir para ir haciéndole, pues bueno, los distintos trabajos que tengan que realizar para las distintas instalaciones que lleven instalados. Ya sabéis que pronto, esta semana, vais a tener un vídeo con imágenes del interior del hipogeo y vais a poder comprobar cómo han ido avanzando todos esos trabajos en la parte inferior de las bandejas. La verdad es que es una auténtica pasada la cantidad de tecnología que tenemos instalada en ese invernadero subterráneo bajo el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Fijaos todas las grúas que hay, y yo creo que el denominador común en la losa de hormigón es el orden y cómo poquito a poco se va liberando toda la zona más próxima al lateral oeste. Yo creo que es bastante evidente que estos próximos días vamos a tener bastante movimiento en esas zonas. Fijaos cómo queda configurada la parte inferior de la grada del lateral oeste, para que vayáis viendo, pues bueno, todos los sistemas de calefacción, las antenas, los routers, altavoces que hay instalados. Y también, si miramos en el lateral oeste, pues bueno, ahí podemos apreciar esa losa de hormigón losa de hormigón, no, perdón, la tapa del hipogeo que está elevada sobre los sistemas hidráulicos del interior, y eso lo que se hará es, pues bueno, sacar las celosías. Con los carros mecanizados se desplazará esta tapa hacia la parte del lateral oeste, como os iba contando antes, bajo la grada en voladizo que hay en la zona de Castellana, y permitirá que puedan salir esas bandejas. Por cierto, me estoy dando cuenta de que ya han enfoscado esa línea de ladrillos que había en el lateral oeste y que va a seguir ganando metros a lo largo de toda esta zona. Durante estos últimos días en este lateral este de Padre Damián estaban haciendo una línea más de ladrillos justo en la zona que separa esos dos niveles, porque el segundo anfiteatro es como si lo tuviésemos partido
en dos con ese pasillo, así que bueno, buenas noticias esos trabajos en el encofrado, ahí vamos, en el enfoscado, perdón, y aquí vais viendo pues bueno cómo va reconstruyéndose esa parte de la grada del fondo sur. A ver si no tardamos mucho en ir viendo pues bueno, esos trabajos de imprimación ya sobre la grada que, como podéis ver en esta zona de la esquina, pues bueno, van cobrando bastante importancia y pronto iremos viendo pues bueno, cómo se va pintando todo de gris, al igual que ya hemos visto en zonas del lateral este. Fijaos que han ido abriendo parcialmente esos huecos donde tenemos todo el paso de instalaciones del fondo sur, también van cerrando pues bueno, esa zona de zanja que tenemos entre las estructuras metálicas y los distintos tramos de losa de hormigón que delimitan la grada y el terreno de juego. Estamos ya en la esquina del córner suroeste, ya por la parte exterior, viendo todo ese volumen que se genera en la torre. Tenemos ahí abajo todas esas lamas verticales que van a ir cerrando la zona entre las costillas de hormigón, y ahora enseguida le vamos a echar un vistazo a esas gradas, a esos accesos de la zona del lateral oeste. Aquí tendremos el acceso a la tienda oficial del Santiago Bernabéu, la que tendremos en el lateral oeste de Castellana, y recordad que también tendremos otra más en la zona de Padre Damián, muchísimos trabajos los que faltan por ir realizando en esta zona del estadio para ir habilitando los accesos al Santiago Bernabéu. Yo creo que, chicos, vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Bueno, antes tenemos que echar un vistazo a la zona del mirador 360, del mirador del Sky Bar que hay en la zona de Castellana, y ahora sí ya vamos a ir despidiendo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias a todos los que le estáis dando cariño al vídeo. Mañana volveremos con nuevas imágenes, con nueva actualidad del Real Madrid, así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y deja un buen me gusta. Nos vemos mañana, chicos, un saludo y a la Madrid.